Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos por aquí y vamos a seguir hablando esta vez con ChatGPT, chateando, pero lo que vamos a hacer es desafiar o hacer un tipo de preguntas ligeramente diferentes, no tan básicas, no tan sencillas como le preguntamos o buscamos en Google. Preguntaremos cosas un poquito más interesantes, complejas, diferentes y veremos cómo reacciona nuestro amigo robot llamado ChatGPT. Y bueno, aclararemos de manera breve y sintética por qué nos estamos refiriendo a ChatGPT como nuestro amigo robot o como un robot. Específicamente nos estamos dirigiendo a ChatGPT como un robot porque emplea algoritmos de inteligencia artificial en donde las respuestas resultan ser de lo más fluidas y de lo más rápidas de acuerdo a la interacción con un humano. Es decir, tú cuando escribes una pregunta en ChatGPT, te responde de manera contextualizada, lo más cercano a una persona, a un humano, utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Por eso. Y bueno, entonces abrimos nuestra interfaz en Google con nuestro usuario y cuenta contraseña de ChatGPT previamente, como se había comentado en el video anterior, para comenzar con estas preguntas. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestra interfaz abierta en ChatGPT o ChatGPT, procedemos con una conversación sencilla, básica, pero interesante. Y entonces aquí comenzamos a escribir y le vamos a preguntar cuántas lenguas indígenas se hablan en, a ver, veremos, en Oaxaca, en el estado de Chiapas, Yucatán y Sonora. Específicamente ponemos en paréntesis en el territorio mexicano o en México, así como pusimos en paréntesis. Y nos está respondiendo aquí, efectivamente, nos está diciendo que México es una tierra, es un lugar con una diversidad de lenguas indígenas, en donde en Oaxaca se hablan 16 lenguas indígenas, en Yucatán también varias lenguas, Tzotzil, Tzetzal, Maya, y en Sonora se habla el Mayo, el Yaqui y el Seri. Y bueno, lo que resulta interesante de estar tecleando y preguntando en ChatGPT o GPT es la velocidad con que te responde en tiempo real inmediatamente y sobre todo con la búsqueda de información lo más precisa posible. Y entonces ahora vamos a preguntarle cuál es la diferencia entre, bueno, para ser más precisos, cuál es la diferencia religiosa entre Oaxaca y Sonora. Vamos a ver cómo nos responde. Específicamente, la diferencia entre las comunidades indígenas de Sonora y Oaxaca. Y aquí ya nos está respondiendo en la religión, en los pueblos indígenas de Oaxaca y los pueblos de Sonora, en donde la variación religiosa cambia de un lugar a otro, en donde unos se enfocan más en las prácticas cristiano-católicas y en otro estado, en Sonora, se enfoca en el sincretismo y adicionado con protestantismo e inclusive un poquito del Islam. Interesante la búsqueda de información y la respuesta lo más expedita que hace. Y ahora vamos a preguntarle por una ecuación matemática, que nos resuelva la ecuación x más 6 por y menos 4 por m. Vamos a ver qué nos responde, a ver si logra responder esta ecuación. Y en efecto nos está diciendo que estamos dando información insuficiente para resolver esta ecuación. Y entonces ahora vamos a reformular nuestra pregunta y le vamos a preguntar si puede resolvernos la siguiente ecuación. Así, x más 4 por x
menos 5. Y entonces nuestro amigo ChatGPT está resolviendo la ecuación, indicándonos que la ecuación resultante sería x cuadrada menos x menos 20. Y bueno, esta vez vamos a desafiar de una forma diferente a ChatGPT, pidiéndole que nos haga un poema. Y nos está respondiendo diciéndonos sobre qué queremos este poema. Y le vamos a pedir que sea sobre, o la temática sea sobre México. Y entonces está comenzando a redactar, a darnos el poema, hablando de los desiertos, la belleza, el folclore, el mariachi, el sabor, la gente. En realidad es interesante. Y ahora vamos a retar a ChatGPT preguntándole cómo podemos detectar una enfermedad degenerativa en humanos. Y aquí ya nos está respondiendo, indicándonos las directrices para detectar una enfermedad degenerativa, que serían unos exámenes regulares, exámenes genéticos, monitorear síntomas, una imagen del cerebro y exámenes de memoria y cognición, principalmente para estar alerta sobre una enfermedad degenerativa. Y está interesante porque las respuestas que nos está arrojando en esta última pregunta, pues tal parece que conoce más de los humanos que los humanos, o algunos humanos en específicamente, me refiero a mí, no sabía sobre tanta información sobre cómo detectar una enfermedad degenerativa. Guiño, guiño. Y ahora vamos a preguntarle a ChatGPT cómo detectar el cáncer de seno o cáncer de mama en humanos. Y aquí ya nos está respondiendo que sería con exámenes autoexploratorios, con mamografías, con exámenes clínicos de mama o de seno, con ultrasonidos de mama y imágenes o resonancias magnéticas. Interesante respuesta y consejos adicionales. Y ahora vamos a preguntarle cómo puedes detectar si tu pareja te es infiel. Qué interesante. Vamos a ver qué responde. Bueno, primero que nada nos está indicando que esto es una inteligencia artificial, por lo que no incentiva ni tampoco castiga el espiar la privacidad de las personas, pero nos debemos enfocar en la confianza. Pero también nos está indicando las respuestas, nos está diciendo que nuestra pareja guardaría secretos, sería más distante, cambiaría su apariencia, cambiaría su comportamiento. No, pues estas respuestas que nos está dando son desafiantes y muy interesantes porque tal parece que conoce muchas cosas del comportamiento humano de una forma muy interesante e inclusive demasiado informada en algunas cosas, pero sobre todo esta información resulta ser muy útil para la persona que está requiriendo de información precisa, exacta, de acuerdo a sus necesidades. Y ahora le vamos a pedir que nos explique, ¿qué será? ¿Qué será? Que nos explique el desarrollo neuronal en la primera infancia. En la primera etapa, en el primer año de vida de un infante. Vamos a ver qué nos indica. Obviamente en humanos. Y nos está diciendo, nos está respondiendo, está procesando la información. Y en efecto, el desarrollo neuronal del primer año de vida de un humano es sumamente complejo, en donde... Y entonces aquí vemos que el desarrollo neuronal en el primer año de vida resulta ser importante, fundamental, indicándonos la proliferación neuronal en la que son las primeras etapas o las primeras etapas de la vida en el desarrollo fetal
en donde los tubos neuronales se forman y comienzan a dividirse rápidamente en millones de neuronas. La migración neuronal, que es el desarrollo del cerebro, las neuronas migran para apropiarse de lugares dentro del cerebro. Este proceso continúa dentro del primer año de vida. La sinaptogénesis, o bueno, la sinapsis o las conexiones entre las neuronas comienzan a formar rápidamente o se comienzan a formar rápidamente en el primer año de vida. Este proceso es crítico para el desarrollo cognitivo, emocional y las habilidades sociales. La melanización también nos dice que surgen las habilidades motoras. Durante el primer año de vida, los bebés, los infantes, desarrollan las habilidades motoras básicas como gatear, llorar y caminar. Estas habilidades están apoyadas en el crecimiento de las neuronas dentro de la corteza cerebral y sobre todo en el primer año de vida, que es un periodo crítico para el desarrollo neuronal, donde el cerebro avanza de forma rápida en el crecimiento y organización, en donde es importante la nutrición adecuada, la estimulación ambiental y la interacción social. Todos estos son factores importantes que pueden apoyar a los infantes en un desarrollo neuronal saludable. ¡Wow! Sumamente fascinante. Y bueno, esta vez las preguntas que hicimos a ChatGPT, tratamos de hacerlas un poquito más difíciles y vemos que las respuestas son consistentes y son rápidas con la información más pertinente y lo más exacta posible. Para ser más precisos y si nos ponemos un poco más estrictos, yo creo que habría que verificar la fuente de información, de dónde extraen la información, para ser más específicos, más exigentes, más detallados. Si bien nosotros nos estamos enfocando en preguntas un poquito más difíciles, por decirlo de una forma, o diferentes, nos está indicando resultados apropiados, pertinentes, que resultan ser sumamente interesantes en la mayor medida completamente quedé sorprendido. En fin, lo que considero que sucederá eventualmente con la inteligencia artificial es que la modalidad en la que la tenemos no tendrá un impacto tan masivo, pero sí muy importante. Lo que considero que tendrá un impacto mucho más masivo y generalizado será como ChatGPT y las herramientas que tiene serán utilizadas para el entretenimiento y el ocio, que es lo que ya estamos viendo en estos momentos y solamente es la punta del iceberg. En los años venideros se verá un poco más al respecto y por ejemplo en estos tiempos ustedes pueden ver cómo los algoritmos pueden elaborar fotografías, memes, filtros, etcétera, etcétera, y fondos de pantalla mediante un poco de inteligencia artificial. Eventualmente veremos cómo el ocio y el entretenimiento migrará para allá utilizando cada vez más inteligencia artificial. Y para cuestiones escolares, académicas, no será tan utilizado eventualmente, pero todo apunta a que esto resultará cada vez más interesante ver cómo se desarrolla. Y bueno, si tienes alguna duda, algún comentario, déjale en la casilla respectiva. Cualquier cosa, aquí estamos. Y bueno, pues esperemos que durante los años venideros no llegue un Terminator, un Skynet o nos conectemos a la Matrix. Bueno, en fin, ya, saludos, nos vemos, cuídense mucho.